Bueno, mis queridos amigos y hermanos. Por acá continuamos con nuestra clase de lógica. Soy Fray Giovanni Luicio Mas y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con una clase más de la Escuela de Formación Católica Permanente de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Bueno, queridos amigos y hermanos, continuamos con nuestra clase de lógica. Ya habíamos nosotros hecho una introducción de lo que es en sí la lógica, ¿no? Y nosotros acá estamos hablando de una correlación, de una analogía lógica sobre la creación. Estoy poniendo un ejemplo acá. Y estamos hablando de que nosotros podemos establecer una correlación lógica entre el relato de la creación, o sea, del Génesis, y el proceso evolutivo. Y estábamos recordando que la Biblia en el Génesis no es un manual de ciencia, pero nosotros sí podemos encontrar un orden lógico que nos va a sorprender y que resuena con el proceso evolutivo. Por lo menos la correlación lógica en la creación y la evolución. Por lo menos les voy a dar un ejemplo paso a paso, que une el relato bíblico con la ciencia. Por lo menos, el primer día, la luz, haya luz. ¿Cuál sería esa lógica científica? Bueno, este evento nosotros podemos correlacionarlo con el Big Bang. El universo nace en un estado de energía y en los primeros instantes se crea la luz, la radiación y las partículas, ¿verdad que sí? y el universo pasa de la oscuridad a un estado de radiación luminosa. Esto es lógico. Y no le estamos quitando a nosotros la supremacía de Dios. Lo que pasa es que en el Génesis está en un lenguaje religioso que no pretende explicarnos a nosotros el cómo, sino el quién. Pero que la materia de la lógica actualmente para los teólogos nos va a hacer nosotros el cómo, pero un cómo más o menos, porque, o sea, entender a Dios en toda su magnitud, eso se necesitaría una gran sabiduría y que todavía nosotros no hemos llegado a eso. Pero bueno, la lógica nos enseña a nosotros esta correlación. Vamos entonces, y sé que es interesante este tema, al segundo día, que podríamos nosotros hablar de la expansión. ¿Qué nos dice el Génesis? Nos dice, haya un firmamento en medio de las aguas para separar las unas de otras, o sea, aguas de aguas. Entonces, bueno, esto podemos nosotros lógicamente llevarlo a una correlación científica. Este firmamento, o sea, que son los cielos, puede interpretarse como la formación de la atmósfera terrestre. Las primeras aguas, o sea, la niebla del vapor que cubría la tierra primitiva, y esto es científico, y se separan, ¿no? Condensándose en océanos, y el firmamento se llena de gases que forman el cielo tal como lo conocemos. Este sería el segundo día. El tercer día, la tierra seca y la vida vegetal. Entonces, que las aguas, dice la Biblia, ¿no? El Génesis, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar y aparezca la tierra seca. Y luego produzca la tierra vegetación, hierbas con semillas y árboles frutales.
¿Cuál sería la correlación lógica de esto que nos queremos enseñarle a ustedes con estas clases? Bueno, la formación de los continentes por medio de la creación, siempre basados por medio de la creación, sin quitarle, por supuesto, el mérito a Dios, que es el que lo tiene, ¿no? Entonces, acá vemos la formación de los continentes, o sea, la tierra seca, a partir de los mares, ¿no? Primordiales, ¿no? Inmediatamente después, ¿qué se da? Se da el surgimiento de la vida vegetal, que es la base para toda la vida posterior. Y las primeras formas de vida multicelulares, vean ustedes, multicelulares, que fueron algas y plantas primitivas, que a través de ellas viene la fotosíntesis, ¿no? Y que llenaron la atmósfera ¿de qué? De oxígeno, y así preparando todo el escenario para la vida animal. ¡Wow! ¡Wow! Seguimos entonces. El cuarto día. Los cuerpos celestes. Dice, haya lumbreras en el firmamento celeste para separar el día de la noche. La correlación científica, la correlación lógica, es que la creación del sol, la luna y las estrellas, en ese día, no necesariamente significa que no existieran antes. No, no, no. La lógica nos dice que ya ellos existían antes. Pero la lógica bíblica aquí es que el autor describe lo que es observable. Y es lógico. Observa. Y observa desde la tierra. Y con el desarrollo de una atmósfera más limpia y estable, el sol, la luna y las estrellas se hacen visibles. Y se hacen visibles por primera vez de forma clara. Y así marca el inicio de los ciclos de tiempo que conocemos nosotros hoy. En el quinto día encontramos la vida en el agua y en el aire. ¿Qué dice el libro del Génesis? Produzcan las aguas enjambres de seres vivientes y revoloteen las aves sobre la tierra. La correlación lógica, científica que nosotros hacemos acá, y den cuenta que esto es un punto de que si lo llevamos a la ciencia, de la explosión de la vida en los océanos, la explosión cámbrica. Pueden averiguar eso ustedes, la explosión cámbrica. Esto es con el surgimiento de las grandes criaturas marinas y la posterior evolución de los anfibios y de los primeros vertebrados. Dicen cuenta que el pasaje también menciona las aves que en la teoría evolutiva surgen ¿de qué? De los reptiles y de los dinosaurios. ¿Y de dónde vienen ellos? De las aguas. Eso tiene lógica, ¿verdad? Entonces, esto es un reflejo de la vida que comienza a poblar el agua y el aire. Ahora vamos al sexto día, la vida terrestre y el hombre. ¿Qué nos dice a nosotros el relato bíblico? Produzca la tierra seres vivientes según su especie, animales del campo, reptiles y bestias salvajes. Y Dios creó al ser humano a su imagen. La relación científica, la relación lógica, ¿no? Según la visión del hombre, porque sabemos que Dios creó todo esto de la nada, lo creó, pero por supuesto llevó un proceso evolutivo. Lo que pasa es que para Dios no hay tiempo, el tiempo no existe. Dios es el principio, es el siempre, el ayer, hoy y siempre. Entonces, con relación a esto, de que produzca la tierra, seres vivientes, según su especie, ¿no? La correlación lógica científica es que el surgimiento de los mamíferos terrestres y la posterior, por supuesto, evolución del ser humano. Y esto se alinea
con la idea de que la vida en la Tierra fue evolucionando, ¿no? Fue evolucionando de manera gradual hasta llegar a la complejidad de las grandes criaturas. Y finalmente, por supuesto, el hombre se establece allí. Pero no hay una línea, y ahí aplicamos la lógica. Cuando vamos a la lógica, que se habla del Homo sapiens y que venimos del mono, no hay una línea que nos conecta con el mono. Y es allí donde en la creación del hombre Dios se luce, porque no hay ninguna conexión evolutiva de la creación de Dios que conecte el mono con el hombre. Y es allí donde vemos que Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él. En conclusión, como podemos ver, el relato de la creación en el Génesis sigue una secuencia lógica que sorprendentemente no contradice el orden general de los eventos en la evolución del universo. La lógica a nosotros nos permite ver que el autor bíblico, sin tener el conocimiento de la ciencia moderna, él describió el desarrollo de la vida desde lo más simple, o sea, la luz, la energía, hasta lo más complejo, la vida vegetal, animal y humana. Entonces, esta correlación lógica nos recuerda que la fe y la razón no están en conflicto. Ambas buscan la verdad, pero desde diferentes perspectivas. La fe responde al quién. ¿Y quién fue? Dios. Y el por qué. O sea, el por qué, porque nos ama. O sea, el quién y el por qué de la creación, ¿no? Mientras que la ciencia responde al cómo. O sea, y más o menos vamos a explicar lógicamente el cómo. Entonces, ambas son un regalo, porque este relato es un regalo de Dios para que podamos conocer la verdad del universo que Él creó. Y esto no difiere de la palabra de Dios en absoluto. Esta es la lógica. Y si un cristiano católico no piensa lógicamente, incluso en los dogmas, incluso en la fe, entonces podríamos caer en la raya del fanatismo. Y aquí es mantener el equilibrio. Dios es equilibrio. Bien, vamos a un tercer audio de clase con esta interesante clases de lógica. Ya regresamos, queridos amigos y hermanos.